Hola a todos, bienvenidos a un webinar de Zcateco Colombia. El día de hoy vamos a enseñarles cómo hacer la migración del software ZK Biosecurity al software ZK BioCB Security, la nueva versión. Mi nombre es Marisol Sáenz del Departamento de Marketing y el día de hoy los voy a estar acompañando junto con Camilo González, nuestro gerente de soporte técnico, quien es el que nos va a impartir el webinar del día de hoy. Nos va a estar acompañando en esta parte Paola Beltrán, también enviándole los links de la información que vamos a estar viendo a lo largo del webinar, en especial de la primera parte que les vamos a estar mostrando algunas cosas que Zcateco tiene para todos ustedes. Y acá vamos a continuar, tenemos más de 100 asistentes en este momento. Muchísimas gracias a todos. Saludos hasta Paraguay, por ahí estoy viendo a Osmar González, Carlos Jiménez desde Paipa, también Boyacá. Muchísimas gracias y vamos a empezar entonces este webinar. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan al respecto también las pueden dejar en el panel de preguntas y les vamos a estar enviando toda la información también en el panel del chat. Empezamos contándoles que tenemos una tienda verde de Zcateco en la que pueden conseguir muchos de nuestros dispositivos y los software. Pueden encontrarlos en la dirección que también aparece en la lámina y también llamándolos en el número que aparece también. Es la nueva sede que tienen ellos en el centro de Bogotá para que vayan y los visiten. Son VIP Ingeniería, son nuestros compañeros que están completamente autorizados. Les recordamos que también tenemos una newsletter que se envía quincenalmente o mensualmente de los productos nuevos de Zcateco, soluciones también que tenemos disponible para todos ustedes, maneras en las que pueden utilizar nuestros dispositivos, entre mucha otra información. Si quieren hacer parte de este grupo y conocer este tipo de información, por favor escaneen el código QR y si no, en el panel del chat, Paola Beltrán, como les decía, les va a estar enviando el link para que se inscriban. Les recordamos que también el webinar pasado, que fue nuestro primer webinar del año, ya está disponible en nuestro canal de YouTube y también este y los próximos van a estar allá también. También allá pueden encontrar muchísima más información acerca de los webinars pasados, que de pronto ustedes tengan alguna inquietud al respecto, también la pueden dejar en ese medio y también será respondida por nuestros expertos acá en Zcateco Colombia para que se suscriban también. Les recordamos que tenemos grupos de WhatsApp y de Telegram en los que ustedes se pueden unir si quieren saber más de certificaciones, eventos que vamos a estar realizando en este año. Toda esa información la estamos enviando allá, son los primeros que se enteran de esta información. Continuamos recordándoles que tenemos redes sociales de Zcateco Colombia en las que nos pueden ir a seguir. También tenemos mucha más información de nuestros dispositivos, de software, de eventos que hemos realizado con nuestros distribuidores oficiales y también para que visiten nuestra página oficial Zcateco Colombia si quieren conocer mucha más información detallada sobre nuestros dispositivos y software. También tenemos una marca de domótica que es Engiteco, en la cual ustedes pueden tener un hogar inteligente, pueden conocer más de ella a través de nuestras redes sociales. Allá estamos compartiendo mucha más información y también pueden conseguirlos en nuestra tienda verde de Zcateco que les mencioné al principio. Le vamos a dar la bienvenida a gerente de soporte técnico, Camilo González. Listo, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo González, gerente de soporte de Zcateco Colombia. Para mí es un gusto ya empezar otra vez con todo este tema de los webinars técnicos con un tema bastante interesante que es de la migración de lo que es el ZK Biosecurity al BioCB Security. Igual estoy muy contento de estar acá. Espero que esta información que yo les diga a dar sea muy fructífera para ustedes, que la puedan usar con responsabilidad. Si llegan a tener algún tipo de dudas, por favor indíquenme. Entonces, lo que hace especial este webinar es que vamos a empezar a hacer la migración del Biosecurity, pero desde su versión más antigua. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a partir, en este webinar vamos a hacer la migración de lo que es de la 3.1.5.0 o de la 3.2.0 a la versión 5000, que es como nuestra versión anterior, y de esta versión 5000 a BioCB Security. ¿Esto con qué fin? Con que ustedes si llegan a tener proyectos que ya tengan bastante tiempo, hablemos de 4, 5, 6 años, pues ustedes sepan cuáles son los requerimientos para actualizarlo. ¿Para qué? Para que ustedes sigan adquiriendo nuestros equipos y ustedes puedan seguir ya enamorados de lo que es la marca y también que gocen de las funcionalidades que tiene Zcateco en todas sus líneas de negocio.
Migración del software de ZK Biosecurity a BioCB Security. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Entonces, vamos a hacer todo lo que es la introducción al software de Zcateco, los alcances de la migración. Aquí les vamos a explicar en qué razones o cuáles son como las condiciones o cuándo es que ustedes necesitan hacer la migración de software. ¿Sí? En tercera parte vamos a hacer una muestra en vivo de lo que es la migración de la 3.2 a la 5000, que es como la parte un poco más compleja, y lo que es la migración del Biosecurity versión 5000 a BioCB Security, que esta es como, por decirlo nosotros, como la parte más sencilla. Entonces, bueno, en cuanto a la migración de software, entonces está como por qué se hace necesaria, por qué hablamos de migración. Inicialmente nosotros hablamos de migración, es debido a que como toda empresa tecnológica nosotros estamos innovando equipos, sacando ya sean versiones, mejoras. Entonces se hace que después de cierto tiempo nosotros necesitemos hacer una actualización, una repotencialización tanto de nuestros dispositivos como de nuestro software. ¿Por qué? Porque si bien, como ya les había indicado, la industria sigue avanzando, pues van a salir más equipos, sí, van a salir mejores funciones, ya salen otros temas, como por ejemplo ahorita lo que tuvimos a raíz de la pandemia, de todo el énfasis del reconocimiento facial. Entonces, muchos de nuestros softwares antiguos pues ya no soportan estas funciones robustas que fábrica, o sea, nosotros como fábrica hemos implementado. Entonces, obviamente también tenemos lo que son mejoras de seguridad o ya cosas que eran como bastante complicadas en estas versiones, pues con otras versiones ya se mejoraron y diferentes módulos o diferentes funciones que pueden ser atractivas para un cliente. Entonces, como ya le comentaba, para la migración se hace necesaria una serie de requisitos con el fin de validar si ustedes necesitan hacer esta migración o en el caso de no quererlos, pues los dispositivos van a funcionar correctamente, no van a haber ningún tipo de problemas y pueden seguir usando su control de acceso o los módulos que estén usando sin ningún problema. Entonces, bueno, inicialmente nosotros que colocamos lo que son los requisitos del software. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de migración de software, también esto tiene que nosotros tener en cuenta lo que es las características de la máquina, del servidor que estemos usando. ¿Por qué? Porque es que la versión anterior va a consumir mucho menos que la versión actual. ¿Por qué? Porque la versión actual ya contiene mejoras. Entonces, inicialmente, nosotros tenemos lo que es estos requisitos. Entonces, para la versión 5000 y para BioCB Security, como pueden observar, ya son unos requisitos como un poco más robustos. O sea, estamos hablando de un procesador de 4 núcleos a 2.4, más de 4 GB de RAM, más de 40 GB en espacio de almacenamiento, dependiendo del flujo de información que ustedes manejen, lo que son los sistemas operativos y los navegadores sugeridos. Entonces, ¿qué es importante también que ustedes se den cuenta? Que estos requisitos son diferentes a lo que maneja el sistema operativo. Esto no quiere decir que no, es que yo voy a tener un computador con solo 4 GB de RAM. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Windows normalmente puede alcanzar hasta comer 2.5 gigas. Entonces esto lo que va a ocurrir es que solo va a dejar 1.5 para las demás aplicaciones. Entonces esta información, cuando lo coloco en un asterisco, es diferente a lo que consumen tanto sus programas como el sistema operativo. ¿Para qué? Para que el software funcione de manera correcta. En cuanto al disco duro, pues nosotros recomendamos el SSD por su tasa de transferencia. ¿Para qué? Para evitar cuellos de botella si un disco duro mecánico se llegue a, como a trancar o a colapsar que por el envío de información. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de monitoreos en tiempo real. Y pues ahorita los computadores más robustos pues ya cuentan con este tipo de tecnologías. En cuanto a la resolución del monitor, obviamente pues ya los monitores de 1024 por 768, estamos hablando de una pantalla de 19 pulgadas en adelante. Ya es como un tema más visual. En cuanto a los sistemas operativos, obviamente todo esto se maneja bajo plataforma Windows. Allá no tenemos integraciones con Linux, próximamente se están realizando, pero aún no tenemos como una fecha de lanzamiento. También con el tema de iOS, pues lo que se hace es coger una máquina virtual y colocarles una plataforma Windows. Y los navegadores sugeridos, pues tenemos los más populares, que es Internet Explorer, aunque ya está migrado por el Edge, Firefox y Google Chrome. Entonces aquí ya entramos a la pregunta, ¿cuándo debemos hacer migración? ¿O por qué necesito yo hacer alguna migración? Entonces estos son de los casos que en nuestra experiencia en soporte nos han llegado, que una son que si la instalación de software lleva más de 5 años o puede que lleve mucho más tiempo y ustedes adquirieron un equipo. Por ejemplo, compré una controladora, pero resulta que esta controladora no me funciona con la versión actual. O si ustedes ya tienen un proyecto y quieren hacer, no sé, fase 2, 3, 4, 5, pero resulta que ya
O sea, les gustó el sistema, pero ahora lo quieren repotencializar. Ese es un tema para cuando debemos hacer migración. Adquisición de nuevos equipos con funciones robustas. Por ejemplo, si tenemos la 3.2 y nosotros adquirimos un equipo de reconocimiento facial, como nuestro SpeedFace V5L TI, entonces este software no nos va a permitir sacarle el provecho a estos equipos. Entonces ahí sí se hace necesaria una migración de software. Sí, actualización de software y dispositivos, es lo que les comentaba. Entonces, todo nuestro software contiene una ficha técnico y una lista de compatibilidad. ¿Para qué? Para que ustedes sepan si los dispositivos que tienen actualmente funcionan con este software o si se tiene que realizar, no sé, algún tipo de actualización o si deben adquirir otro equipo de dispositivos o también simplemente de requerimiento de nuevas funciones. ¿Por qué? Porque el BioCB Security, como pueden observar, ya nuestra plataforma todo en uno tiene muchas más funciones, también ya cuentan con funciones nuevas como el control de entrada, que ya son para los equipos más robustos, como una SBT 2000, como la Mars Pro, entre otros. ¿Qué debemos tener en cuenta para la migración? Esto sí es muy importante y aquí yo voy a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque han habido casos de que migran el software, no le ven el alcance al proyecto y lo que anteriormente les había comentado, ya las controladoras no funcionan, los equipos ya no funcionan o funcionaban bien y con la nueva versión ahora presentan como un funcionamiento intermitente. Entonces, estos son los requisitos que nosotros tenemos que mirar. La versión de firmware de los equipos biométricos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Como estamos hablando de innovación tecnológica, ustedes pueden ver que hay controladoras, que es un ejemplo más, que tienen firmware del 2016, otras que tienen del 2017, otras que tienen del 2018, otras que tienen del 2020, y si actualmente compran una, pues van a tener firmware del 2021, 2022. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas nuevas controladoras con software antiguo no va a funcionar, como el software nuevo con controladoras demasiado antiguas no va a funcionar. Entonces se debe verificar la versión del firmware en la lista de hardware compatible del software. Estas las puedes encontrar en zetacatecocolombia.com. Ahí están todos los equipos que son compatibles, qué versión de firmware necesitan. Y en el caso de necesitar alguna actualización, se puede tramitar bajo una cotización dependiendo si el equipo está o no en garantía a través de nuestros distribuidores mayoristas. Requerimientos del servidor es la segunda opción. ¿Por qué? Porque si vamos a tener una misma máquina que manejó la 3.2 y actualizamos a la 5000 o a BioCB Security y tenemos que ya no funciona como antes, que el software 3.2 era mucho más rápido y este se volvió un poco más lento, es porque tenemos que revisar que los requisitos de hardware sean los óptimos para el software, que también esto lo encuentra en nuestra ficha técnica. Y por último, lo que es la configuración del software. Como estamos hablando de nuevas funciones, algunos tienen ya una seguridad mucho más alta, ¿sí? Ya una encriptación mucho más robusta, pero puede que con dispositivos antiguos no funcionen y esto se los voy a explicar haciendo el ejemplo con una controladora. Listo. Requisito para hacer la migración. ¿Por qué? Como estamos hablando de manejo de información, que es una información delicada, teniendo en cuenta que pues, nuestros clientes confían mucho, ya hablemos de números, de tarjetas, de nombres, apellidos, lo que tengan ahí, plantillas biométricas, fotos de reconocimiento facial. Entonces es importante que antes de hacer cualquier tipo de migración hagan un backup. Entonces, tanto el backup de la versión actual que tienen de la base de datos, también aquí si van a moverse de la versión 5000 a BioCB Security, también les voy a enseñar a hacer un backup de las plantillas biométricas. ¿Para qué? Para que en caso de que ustedes lleguen a hacer esto, no tengan sorpresas de que se les borró la información, que tenía 1000, 2000 usuarios y ya no tiene estas plantillas y les toque volver a hacer el enrolamiento de nuevo. Ya nuestros distribuidores mayoristas acá en Colombia cuentan con el conocimiento para soportarlos. O sea, este proceso también lo pueden hacer los mayoristas. Ya lo hemos hecho en varias veces. Sí, obviamente el proceso más largo, el más tedioso es de la versión 3.2 a la versión 5000, aunque de la versión 5000 a BioCB Security ya es mucho más sencillo, es mucho más fácil y es mucho más intuitivo. Pero ya nuestros distribuidores cuentan con los conocimientos para hacer este proceso. Sí, si ya requieren que nosotros como fábrica necesitemos intervenir directamente, pues todo requerimiento se canaliza a través del distribuidor. ¿Por qué? Porque esos son como las políticas, los acuerdos que nosotros tenemos con nuestros distribuidores mayoristas. ¿Para qué? Para que ellos también se enteren cuáles son los requerimientos que necesitan nuestros clientes y pues importante que no se salten este canal de comunicación. ¿Para qué? Con eso nosotros podemos desarrollar herramientas para darles un mejor soporte que sea oportuno y de calidad
para bajar los tiempos de respuesta. ¿Sí? Aquí también importante que cuando hacemos traslados de software de 3.2 a la 5.000 necesitamos hacer lo que se llama un reset de licencia. ¿Por qué? Porque son versiones completamente diferentes, especialmente con BIOS-CB Security. Si nosotros hacemos una migración a BIOS-CB Security, toca hacerlo con la licencia. Una vez nosotros hagamos la migración de la licencia a BIOS-CB Security, no podemos echar marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya lo que nos indica fábrica como tal es que ya solo vamos a empezar a dar soporte en cuanto a licencias de este nuevo software. Igual ya en webinars anteriores ya nuestros colegas han dicho cuáles son las funcionalidades de este software que son bastante robustas, que ya en comparación a la versión 3.12 a la 5.000 pues incluyen funciones bastante robustas, mejoras en cuanto a lo que es la visualización, por ejemplo lo que son las cámaras del EPR, ya no necesitan usar Internet Explorer, ya no necesitan Adobe Flash para encender lo que es la webcam, entre otras cosas. Las versiones que nosotros estamos soportando son las 3.1.5.0 y 3.2.0, migración hacia la versión 5.000. Versiones anteriores a la 3.1.5.0 sí ya tiene un costo de lo que es migración. ¿Por qué? Porque el proceso es diferente y se hace directamente con casa matriz. Obviamente, digamos, acá nosotros tenemos como un bache, por decirlo así, que son las versiones cuando llegaron el tema de pandemia que se llaman Biosecurity MTD versión 5000, que es de la 1.02 a la 2.3.0. Porque en esos casos sí ya toca hacerle un tratamiento especial a la base de datos. En el caso de que lleguen a tener estas versiones y la necesiten actualizar a estas nuevas versiones, se pueden contactar con nosotros y a través de nuestros distribuidores le indicaremos como cuál es el plan o qué es lo que necesitan hacerse. Listo, ya lo que me contaba, una vez migrado a ZK BIOS Security, no es posible hacer un upgrade a versiones anteriores. Esto especialmente es por la licencia. Listo, bueno, equipos soportados, pues más o menos estos como de los que más nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque estos equipos son los que ya cuentan con Visible Line, o sea, con lo que son los algoritmos de reconocimiento facial, que son como los más robustos que tenemos acá en el mercado. Y pues si tienen versiones anteriores, pues puede que no funcionen correctamente. Entonces, bueno, no siendo más, digamos acá ya vamos a empezar a hacer el proceso. Mientras voy el proceso, les voy explicando cómo funciona lo demás. Entonces, bueno, en este caso aquí yo ya tengo lo que es una versión de software. Y como pueden observar acá, nosotros aquí tenemos lo que es acerca de, tenemos lo que es un Biosecurity versión 3.2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta versión 3.2? La vamos a migrar a la versión 5000 y una vez migrada a la versión 5000, vamos a migrarlo a BIOS-CB Security. Entonces, el proceso que vamos a hacer ahorita es de la 3.2 vamos a pasar a la versión 5413 y de la 413 vamos a pasar a BIOS-CB Security. Como les comentaba anteriormente, desde Biosecurity versión 5003.0.0 en adelante, pueden hacer la migración directa a BIOS-CB Security. Si tienen versiones anteriores a esta, ya se pueden comunicar con nosotros, con mucho gusto los soportamos y les decimos como los planes de acción que tenemos para estos dispositivos. Entonces, como pueden observar, digamos, yo acá tengo una controladora. Normalmente los casos que más se piden es para enfocados a control de acceso y tiempo de asistencia. ¿Para qué? Para no perder niveles de acceso, para no perder lo que he hecho con los usuarios y para no perder los reportes. Entonces, en cuanto a niveles de acceso, que es como una de las cosas que más se complican a nosotros, acá tenemos dos niveles de acceso. Vamos a hacerlo con esta base de datos que es completamente pequeñita. ¿Por qué? Por temas de web, por temas de tiempo y demás. No podemos hacerlo con una base de datos más grande. Entonces, bueno, inicialmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Uno, que se hagan los respectivos backups. Recuerden que si tienen esta versión de 3.2, tienen que sacar la misma versión con la que instalaron el software y su base de datos. ¿Para qué? Para evitar problemas de algún tipo. Yo acá tengo un tipo de tarjetas, ya tengo todo esto, entonces vamos a empezar a hacer el proceso. Entonces, inicialmente, ¿nosotros qué requerimos? Inicialmente, nosotros vamos a empezar a hacer este proceso. ¿Nosotros qué vamos a hacer acá? Uno, obviamente, ustedes saben que nosotros, para este tipo de migración, se van a dar cuenta que es un tanto complejo. Vamos a irnos primero a nuestra pestaña de servicios. Entonces, una vez nosotros estando en la pestaña de servicios, vamos a buscar cuáles son los procesos que maneja ZK Biosecurity.
¿Por qué? Porque la migración de la 3.2 a la 5000 es un proceso que es un tanto complejo, se los vamos a explicar en este momento. Entonces, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos acá un pool de servicios, ¿sí? DNTool, Redis, SDK, Tomcat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detener estos servicios salvo uno, que es lo que es nuestra base de datos. ¿Por qué vamos a detener los demás servicios y no la base de datos? Porque es la que nosotros vamos a migrar. O sea, nosotros cuando vayamos a migrar toda la información, lo que nos interesa es la información que está en nuestra database. Entonces, antes de esto, nosotros también tenemos que validar. Obviamente el software de Zetacateco cuentan con funciones de que ustedes no pueden instalarlo directamente. O sea, ustedes no pueden tener dos software de Zetacateco juntos. ¿Por qué? Porque puede presentarse problemas o choques con los servicios. ¿Por qué? Porque algunos de los servicios se comparten entre software. Entonces vamos a buscar algo que se llama lo que son las variables de entorno. Entonces las variables de entorno como tal lo que nos ayudan es a hacer esto. Entonces buscamos una que se llame sec, que esto es, aquí nos indican que esta es la versión que nosotros estamos manejando actualmente. Digamos que esto también, un agregado que nos da este webinar, es si ustedes hicieron o sea, borraron mal el software y no quieren formatear, pueden lo que es borrar esta variable de entorno. ¿Para qué? Una vez que nosotros borramos esta variable de entorno, ya me permite colocar otro software encima de la 3.2. Entonces, ya una vez que nosotros hicimos este proceso, lo que yo voy a hacer es parar los servicios. Voy a parar todos los servicios menos uno, que es el de la base de datos. Entonces, cuando nosotros detenemos este tema de la base de datos, nosotros ya podemos hacer una instalación de la versión 5000. ¿Para qué? En la versión 5000, como su base de datos maneja diferentes puertos, diferentes nombres, lo que nosotros vamos a tener acá es que solo el servicio de base de datos va a quedar abierto y esa base de datos se va a empezar a migrar a la versión 5000, que es en el proceso que les vamos a explicar ahorita. Entonces, bueno, como pueden ver ahorita, pues ya estamos deteniendo lo que son los servicios. Vamos a detenerlos todos. ¿Para qué? Para que no presenten ningún problema a la hora de nosotros hacer nuestra migración, excepto, como les comentaba, el del PostgreSQL. Listo, ya mientras se terminan de tener los dispositivos, lo que nosotros hacemos ahorita es acá coger nuestro instalador y le vamos a ver lo que es el Biosecurity en este caso. Vamos a abrir este instalador. Es una vez que nosotros abramos este instalador, nos va a pedir lo que es una instalación normal. Entonces, esta instalación normal a qué conlleva? A que miremos todo el tema de variables de entorno, lo que es el software antivirus, entre otras cosas. Entonces, si ustedes hacen este proceso sin borrar las variables de entorno, les va a empezar a decir que tienen problemas o que va a tener conflictos. Sí, sea conflictos de puertos, sea conflictos de bases de datos. Entonces, como ustedes pueden validar, digamos acá ya no tenemos problemas de variables del sistema, problemas de conflicto de software. Claro, nos dicen que el puerto 8088 en estos equipos se encuentran ocupados. ¿Por qué? Porque es el que se manejaba en Biosecurity 3.2. En este caso, ya solo miramos el tema de servicios, que ya todos los servicios que nosotros hayamos puesto estén detenidos para que cuando nosotros hagamos la migración no vaya a haber ningún tipo de problema. Listo. O sea, una vez que nosotros ya vayamos haciendo este proceso, como ustedes pueden observar, la instalación va a ser completamente diferente. Acá es algo muy importante que yo les quiero indicar a todos los que instalan nuestro software. Si ustedes al distribuidor les pidieron equipos con función HTTPS adicional, pueden instalar el software. Si no lo pidieron con esta función, desactiven esta función del HTTPS con el fin de que los equipos le conecten. ¿Por qué? Porque diferentes protocolos obviamente no son compatibles entre sí. Entonces es importante que cuando ustedes hagan la instalación del software, utilicen este. Si tienen equipos de HTTPS, en caso de no tenerlos, deshabilitarlos. Tenemos lo que es el programa Biosecurity, base de datos por defecto en este caso. Obviamente la guía o digamos la ruta de instalación es diferente de la 3.2 a la 5.000, por eso no nos genera problemas. Entonces, en este caso, yo solo son funciones de acceso. Si ustedes ya tienen funciones de asistencia, visitantes y demás, lo pueden hacer.
A nosotros que nos interesa más con el tema de la migración, es que salvar control de acceso, tiempo de asistencia y personal. ¿Por qué? Porque es lo que demanda más tiempo. Por ejemplo, un módulo de visitantes se puede salvar lo que es información de reportes. En el caso de que llegue a haber, digamos, o que la migración no sea exitosa 100%, ¿por qué? Porque siempre hay un margen de error de estas migraciones. Entonces, puede que algunos reportes no se hayan puesto correctamente, pero la ventaja es que nuestros equipos guardan los reportes internamente en la memoria de los dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta nosotros podemos hacer una instalación limpia, jalamos los reportes y estos reportes van a quedar en el nuevo software. Entonces, bueno, listo, mientras se va instalando lo que es el software como tal, lo que les comentaba, que pues ZK BioCB Security es nuestra plataforma todo en uno. Entonces, como ya les comentaba, desarrollada por Zcateco, contiene múltiples módulos, los cuales ya nosotros tenemos funciones bastante robustas de tiempo y asistencia. Como ya les había comentado, ya se solucionan los temas, por ejemplo, si van a usar equipos de reconocimiento de placas LPR que antes se usaban solo en Internet Explorer, ahora ya se pueden usar en lo que es Firefox, en lo que es en Edge, en lo que es el Google Chrome. Entonces ya no necesitamos como tener lo que es los complementos como tal para visualizarlos en el software. También contamos con la solución de la cámara web que ya se maneja a través de algo llamado HTML5. Entonces ya a través de un driver y a través del software, pues ya podemos tener esto. También importante lo que tienen estos nuevos softwares, pues que ya cuenta con una interfaz muy robusta, ya podemos agregar y quitar módulos acorde a las necesidades que ustedes tengan. ¿Esto qué quiere decir? Con la versión 3.2 allí se te instalaban todos los módulos hasta que se vencía la licencia. Ustedes estos módulos se escondían. Ya en este caso, en la versión 5000 y en BioCB Security, ustedes ya pueden tener lo que es colocar los módulos que ustedes manejan. Obviamente las funciones que tenían anteriormente pues siguen intactas. O sea, aquí nosotros no estamos hablando de un cambio tan revolucionario en cuanto a los módulos más populares, que es el módulo de personal, el módulo de acceso, visitantes. ¿Por qué? Porque es la misma interfaz que ustedes conocen, pero bueno, con otros tipos de colores, con otro tipo de diseño, un diseño más intuitivo, más robusto y más agradable a la vista de los usuarios. Entonces, ya como les comentaba, también proporciona potentes capacidades de integración. ¿Esto qué quiere decir? Que ya también podemos integrarnos con, sean paneles de alarma, con lo que son elevadores, entre otras cosas. Ya para más información se pueden requerir o se pueden ya hablar con el área comercial o a través de nuestras fichas técnicas. ¿Por qué? Porque este software, lo que es el BioCB, entonces es de computer vision. Entonces digamos que ya es una revolución en cuanto a temas de reconocimiento facial, lo que son intrusiones, lo que es integraciones. Entonces es un software bastante robusto, bastante estable y con muy buenas funcionalidades. Entonces listo, mientras ya va instalando lo que es el software, les comentaba más o menos lo que es el tema de la migración. Como les decía, no es 100%. ¿Por qué? Porque como las diferentes versiones de software cambian, las tablas pueden cambiar, el orden de las tablas pueden cambiar. Entonces ustedes puedan tener temas de que a veces no les jaló una configuración. Pero ¿cuál es más o menos el porcentaje de la configuración? Más o menos un 90% más se jala en esa migración. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tenemos que hacer los proyectos desde cero, no tenemos que volver a enrolar a la gente, no tenemos que volver a hacer todo el tema de verificación de los usuarios, que si el usuario quedó bien con su huella. ¿Por qué? Porque todo esto lo hace en el software. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud mientras en esta primera parte se instala el software, porque lo quiero hacer como en vivo para que ustedes vean cómo es el proceso de migración, para que no vean ustedes en un video que nosotros lo tenemos en un ambiente controlado, que puede ser que no, que es que aquí en el video me aparece que está bien, pero al momento de que yo lo implemento me empiezan a aparecer errores. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si aparecen algo de errores, los podamos solucionar juntos y ustedes tengan una herramienta poderosa para cuando tengan que hacer todo el tema de las migraciones y se presentan los inconvenientes, ustedes ya tengan una guía para poderlos afrontar. Sí, Camilo, tenemos en este momento varias preguntas con más de 150 asistentes en este momento. Muchísimas gracias de antemano a todos. Empezamos con Jamer Javier. Nos pregunta si se requiere una licencia diferente a la que el cliente ya tiene. No, la licencia, como ya les había comentado, cuando ustedes la adquieren es una licencia vitalicia del cliente.
¿Qué es lo único que se necesita? Hacer un reset. Entonces, todo tipo de licencia tiene un ID único, el cual nos permite que a través del distribuidor él pueda mirar qué tipo de licencia es y directamente nos piden un reset de licencia. Una vez que este reset de licencia se da, se te da un nuevo archivo que es el mismo, pero ya para esta versión de software, el cual ustedes lo pueden activar sin problemas. Ok, Camila, tenemos otra pregunta también de César Hernández y es si hay una versión para Linux que esté disponible en este momento. Por el momento no tenemos ahorita versiones de Linux. Ya lo que está haciendo la empresa como tal es creando un tema de servidores para que soporte con Ubuntu. Pero hasta el momento no tenemos recibido información, solo tenemos como este abrebocas, pero todavía no contamos con fechas de lanzamiento. En el caso de que llegue a haber algún tipo de fecha de lanzamiento o algo similar, se los avisaremos a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de atención. Listo, Camilo. Continuamos con una pregunta de Juan José y nos dice que pues él tiene que cuáles son los requisitos del BIOS-EV que hay en el procesamiento mínimo sería como i5 de 10ª generación. Listo, bueno, no. Lo que les comentaba, más o menos lo que nos está yendo fábrica, no es que sea un Core i5 de 10ª generación, sino que nosotros como fábrica recomendamos que ya obviamente tenemos que entrar a las gamas un poco más altas, a la serie Intel I o en AMD, sea a través de Ryzen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que recomendamos? Ahorita, digamos, los computadores, prácticamente ahorita es fácil conseguir desde un Core i7, i5 de 7ª generación en adelante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuanto sea más robusto el procesador, puede aguantar más procesamiento. Y dependiendo del proyecto que ustedes tengan, obviamente, digamos, si estamos hablando de un proyecto estándar, pues con un Core i5 de 8ª, 9ª generación, que son como los más populares en adelante que están ahí, les van a funcionar sin problemas. Ya si son empresas multinacionales o compañías que ya tengan más, obviamente ya se entran al tema de sean, no sé, Xeon, que es como lo más popular que nosotros tenemos. Aquí lo importante es que el procesador cumpla cabalidad, o sea, que el procesador no tenga como más de 8 o 10 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver como un tema de ralentización, que ya los reportes no llegarían como en tiempo real o que se demorarían 1, 2, 3 segundos, por decirlo así. Entonces nosotros requerimos que sea un procesador, que sea un procesador robusto, que sea uno de los más recientes. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan problema con el software ni con los otros procesos que van a manejar. Porque nosotros somos conscientes de que todo lo que es nuestro software y todo, pues no va a ser un computador completamente dedicado a eso, sino ustedes van a tener eh, diferentes programas, como por ejemplo lo que nosotros tenemos acá. Ustedes tienen una base de datos en SQL. Entonces ese motor también consume unos recursos del computador que son importantes. Listo, Camilo. Yo creo que respondemos 3 preguntas más y continuamos. Claudio Sánchez nos pregunta si se puede instalar en servidores virtuales. Listo. Sí se puede instalar en servidores virtuales, pero acá tenemos una premisa y algo que es muy importante, especialmente con la licencia. La licencia se liga a 5 parámetros de los computadores, que es el ID del sistema operativo, ID del procesador, ID de la RAM, ID de la mainboard y ID del disco duro. Al tratarse de entornos virtuales, lo que hace la máquina es coger los datos del servidor físico y crearles como un conjunto lo que se llama la MAC. Si la MAC, cuando ustedes reinician el servidor virtual, llega a cambiar, la licencia automáticamente se desliga o se desactiva. ¿Por qué? Porque encuentra cambios en la máquina original. Entonces es importante que si lo van a instalar en servidores virtuales, nosotros tengamos o ustedes tengan el tema de que la MAC llegue a ser fija. Si no, cada vez que vayan a reiniciar el servidor, les va a aparecer que los puntos de licencia se sobrepasaron, la licencia está inactiva o simplemente el software no les va a dejar entrar. Ok, Camilo. Continuamos con la pregunta de David González y es si se debe pagar algo por el cambio o la actualización de las licencias. Listo, nosotros ahorita lo que estamos haciendo, si ustedes tienen una licencia versión 5000 y van a migrar a BIOS Security, pues digamos que esto ya son acuerdos con los distribuidores. ¿Por qué? Porque puede ser
que sí haya un costo, pero es un costo bastante mínimo, que es el que se hace por reset de licencias, o si ustedes ya compraron un pool de equipos, el distribuidor les puede como ofrecer esta función. Digamos que ahí no hay ni como ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, digamos, el proceso que ahorita lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo con una licencia demo, porque para el tema de migraciones no necesitamos este tipo de licencias. Y ya cuando ustedes tengan una licencia, si quieren migrar, como ya les había comentado, importantísimo que vean los requerimientos antes de migrar. ¿Por qué? Porque si ustedes no necesitan esto, si es un sistema que esté bien, no es necesario migrar. ¿Por qué? Porque el motor base, ya sea de en cuanto a seguridad, en cuanto a robustez, pues sigue siendo el mismo. Las versiones de Biosecurity cambian es cuando nosotros agregamos más funcionalidades o arreglamos o metemos mejoras como lo que se había comentado, la visualización de la cámara web, la visualización de la cámara LPR. Pero no es que sea un proceso que se diga, no necesito la última versión porque es que en las versiones anteriores tiene problemas de vulnerabilidad. No es necesario. Solo, digamos que son los requisitos que yo les había comentado. Si ustedes no necesitan migrar, no hay problema. Los equipos van a seguir funcionando. Obviamente estos equipos no tienen un tema de actualización en línea. ¿Por qué? Porque todo este tema de biometría pues es diferente a lo que hablamos de un celular, que se vayan entrando actualizaciones, sino que ya todo esto está testeado a nivel global. O sea, no solo es a nivel Colombia, sino que alrededor del mundo ya se cuenta con estas versiones de software. Listo, Camilo. Esta pregunta es de Juan José y nos pregunta si la migración debe hacerse obligatoriamente desde la versión 3.2.0. Sí, o sea, inicialmente desde la 3.2 a la 5000. ¿Por qué? Porque también tenemos clientes que tienen este tipo de versiones, desde la 3.2, que es muy antigua, a la 5000. Si ustedes ya cuentan con la versión 5000, ya ustedes solo hacen es una sobreescritura de instalación, que una vez que ya terminemos de hacer la migración a la versión 5000, les voy a mostrar. ¿Qué es esta sobreescritura? Prácticamente, si tenemos nuestro software, lo único que hacemos es acá instalar el BioCB Security y él les va a decir sobreescribir información. Entonces, una vez que se sobreescriba esta información, pues ya el software con sus scripts automáticamente va a empezar a hacer como esta migración, ¿sí? A través de las nuevas versiones. Como les comentaba, importante hacer backup por si llega a quedar mal este tema de migración, ustedes puedan revertirlo y se pueda volver a hacer el proceso. Si ya se vuelve un tanto recurrente, ya se nos contactan a través del distribuidor y a través de nosotros y con mucho gusto te colaboramos. Listo, Camilo. Yo creo que continúas con el webinar y el final terminamos con la ronda de preguntas. Listo, dale. Bueno, como ya les comentaba, digamos que esto es un poquito tedioso, digamos, debido al tema del servidor y demás. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí nosotros ya vemos bastantes servicios como tal. Entonces, estos servicios, algunos son de lo que son las versiones anteriores. Y los últimos, que ya son los que nosotros tenemos. Como ustedes pueden observar, el cambio es bastante grande. Sí, o sea, el cambio es bastante grande. Obviamente, digamos que esto es un proceso que lleva tiempo. O sea, la migración, dependiendo del computador que ustedes estén manejando, ya solo nos queda es esperar. Como pueden observar, aquí ya tenemos dos versiones de ZK Biosecurity. Entonces, inicialmente toda instalación de software de este, pues nos toca esperar más o menos un tiempo mientras carga todos los servicios como tal. Una vez que ya nosotros carguemos estas versiones, digamos, ya les quiero mostrar. Nosotros lo que hacemos es acá es que internamente el Biosecurity versión 5000, ustedes han visto algo que se llama migración de datos. Entonces, este tema de migración de datos, lo que es la función, es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Entonces, como ya les comentaba y también, como les digo, vuelvo a hacer el tema de énfasis, es en cuanto a los requisitos. Entonces es importante que ustedes aprendan esta tabla. Entonces digamos que en cuanto a los temas de tema de Core, los mínimos son un Core i5 de primera generación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener ya cálculos bastante robustos, obviamente también los temas de soporte en cuanto a los fabricantes, llámese Intel, AMD, ASUS, entre otras marcas, pues digamos que si llegan a tener ustedes inconvenientes, la idea es que ustedes también tengan los equipos lo más actualizados posibles. Entonces ya permítame a ver si ya cargo nuestro software. Entonces, como te digo, también el proceso, es importante que si este proceso lo pueden hacer diferente del servidor que ustedes estén haciendo, sería bueno. ¿Por qué? Que digamos como para no afectar el tema de lo que es
la base de datos del cliente. Como ustedes pueden observar, dependiendo también del computador que tengan, si no tienen un computador con requerimientos bastante robustos, se les puede como alargar todo el tema de lo que es esta migración. Entonces, ustedes como pueden observar, ya cargó nuestro software, más o menos cuando ustedes hacen la primera instalación, se debe esperar entre 3 a 5 minutos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la versión 4.1.3, pero tengan en cuenta que seguimos, todavía tenemos la versión 3.2. Entonces, ahora sí, empezamos el proceso. Como les comentaba, este es el proceso más complejo. Ya el otro proceso de la migración es mucho más sencillo. Entonces, acá nos piden unas contraseñas. Entonces, vamos a colocarlas. Las contraseñas ya son a gusto de ustedes, o sea, prácticamente no necesitan es tener la contraseña actual. Digamos, ya no necesitan tener la contraseña o colocarle la misma contraseña que tenían anteriormente. En el caso de que ustedes lo necesiten, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, listo. Una vez que ya nosotros entremos aquí al dashboard, ustedes van a ver que la base de datos está completamente vacía. ¿Por qué? Porque son diferentes instancias. Obviamente, para entrar a esta base de datos, nosotros cuando ya subamos el webinar, les vamos a adjuntar la documentación. En el caso de que ustedes quieran aventurarse en este mundo, en el tema de la migración, que ustedes puedan hacer las pruebas, ustedes también ya se capaciten con todo este tema de las migraciones, cosa que cuando ustedes ya tengan un cliente y ya tema por ganar proyectos o también puede ser un agregado, que ustedes les hagan una repotencialización o una actualización del sistema como tal. Entonces, como pueden ver, tenemos 0 usuarios. Nos vamos a lo que es nuestra pestaña de sistema. En nuestra pestaña de sistemas vamos a tener es lo que vamos a requerir. Importantísimo que una vez ustedes hagan este tipo de migraciones, ustedes borren la versión anterior. Si dejan la versión anterior activada, puede que esta se ejecute después y vayan a tener problemas con el nuevo software. Entonces, acá, como les comentaba, acá hay algo que se llama encienda la transmisión encriptada. Esto lo tenemos que deshabilitar. ¿Por qué? Porque las controladoras o los equipos más o menos que estamos hablando, especialmente InVayoPro, ya tienen la encriptación dentro del equipo. Entonces, si ustedes les dejan la transmisión encriptada, por más de que ustedes chequeen la red, por más de que estés bien, nunca les va a conectar. Eso es a lo que yo me refería con temas de configuración de software. Entonces, una vez le damos OK, nos vamos aquí en esta parte y aquí tenemos gestión básica y tenemos una opción que se llama migración de datos. Ustedes van a decir, no, pero ¿qué es esta migración de datos? Obviamente esta migración de datos, dependiendo de los módulos que ustedes tengan activados, pues vamos a mirar qué datos nos van a colocar. En este caso solo vamos a tener personal y acceso. Ustedes pueden descargar los registros de eventos, pero esto va a tomar tiempo dependiendo de qué tan grande sea su base de datos. Si la base de datos no es muy grande, lo pueden hacer. Si es muy grande, pueden hacer la migración y después con el equipo instalado, pueden decirle, descárgueme los eventos. Obviamente si tenemos ya bases de datos con 500,000 o 1,000,000 de registros, obviamente va a tomar mucho más tiempo. Entonces, bueno, tenemos tipo de bases de datos. Tenemos las que manejamos, Postgres SQL, SQL Server u Oracle. En este caso va a ser Postgres. La dirección IP es la dirección local. En este caso, como estamos haciendo todo en un mismo computador, la vamos a dejar quieta. Puerto de bases de datos es el 5432. Nombre de bases de datos es SecurityDB. Como les comentaba en la documentación, cuando ustedes hagan este proceso, les vamos a pasar esta información. Nombre de usuario de la base de datos, en este caso, pues va a ser el root. Y lo que es su contraseña. Entonces, obviamente, barra de progreso, se dice que a partir desde la 3.1.5.0, nosotros podemos hacer esta migración. Una vez nosotros lo hacemos, le damos en configurar fuente de datos. Si todo queda correcto, nos va a aparecer este tema de migración de datos. Entonces, una vez que nosotros le demos migración de datos, él va a empezar a hacer el proceso. Va a revisar la base de datos que estaba anteriormente de la 3.2 y va a empezar a jalar toda esa información. O sea, ¿qué va a jalar ahorita? Niveles de acceso, mi controladora que tenía instalada y los usuarios que yo tenía registrados. Entonces, como les comentaba, ya el proceso terminó. Acá ustedes pueden mirar cuál es el feedback que nos están diciendo o cuál es la función que se está demorando. Una vez que nosotros le damos cerrar, ¿sí? Él nos dice que por favor reinicie el sistema. En este caso, lo único que hacemos es refrescar lo que es la página. ¿Para qué nosotros refrescamos la página? Para que ya se tomen los cambios que ya se hicieron.
Entonces, esta es una de las bondades que tiene el software de ZK. Como pueden ver, el proceso no es que sea tan robusto, pero sí conlleva un poco de complejidad por el tema de que obviamente pues esto es una base de datos más pequeñita, entre otras cosas. Entonces, si nosotros nos vamos al módulo de personal, nosotros ya vemos que aquí ya me empezaron a aparecer mis usuarios con todo el tema de lo que yo tenía y pues me aparece cuál es la fecha de creación. Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos esto, todo va a quedar con la fecha del día de hoy, que es 27 de enero a las 11:22 de la mañana. Que si nos vamos a las controladoras, pues obviamente la controladora aquí aparece deshabilitado, pero ya digamos aproximadamente en un rango de 5 o 10 minutos, ya la controladora vuelve a quedar en línea. Y ahora sí, lo que digamos como lo que más nos importaba, los niveles de acceso. Entonces, como ustedes pueden observar, también los niveles de acceso se jalaron. O sea que digamos, si ustedes llegan a tener una base de datos de 2.000, 3.000 personas con 20 niveles de acceso, pues no tienen que hacer el proceso nuevamente desde cero. Entonces, digamos, como les comentaba, esta es la migración como más robusta, como un poco compleja, pero como pueden ver, si siguen estos pasos al pie de la letra, va a ser exitosa. Listo, entonces ya tengo acá lo que es mi versión 4.1.3. ¿Sí? Como pueden ver, lo que vamos a hacer ahorita es desinstalar la 3.2. ¿Para qué? Para hacer nuestra próxima migración, que es hacia el tema de BIOS Security. Como les comentaba, siempre miren la ficha técnica del software, del hardware compatible. ¿Para qué? Para que ustedes vean que si sus dispositivos instalados cumplen con esta versión y para que ustedes eviten problemas a futuro o que ustedes tengan inconvenientes en cuanto a que, por ejemplo, si se comprometieron con un cliente y resulta que necesitan entregar eso mañana y les apareció este problema de que una controladora no le conecta. Entonces es importante revisar eso. Listo, vamos a hacer la instalación de la versión de BioSecurity 3.2. ¿Por qué? Porque ya no la necesitamos. Ya la base de datos que estaba en la 3.2 ahora está en la versión 5000. En SQL es importante que hagan un backup. ¿Por qué? Porque en SQL lo que hace el software es de esa tabla original, coge y la modifica. O sea que en el caso de que no llegue a quedar bien y en ese momento llegue usted a volver a revertir, le va a quedar con las tablas de la última versión. Y nuestro software, entre versiones, las bases de datos no son compatibles hasta que se haga este proceso. Listo. Entonces nosotros aquí ya terminamos de la versión 3.2, 3.1 a la versión 5000. Pero bueno, ahora sí ya vamos como a lo que es el tema del instalador. Como ustedes pueden ver, yo aquí tengo una versión de BIOS Security. Ahorita la versión más reciente está en la 5.2, pero para este caso nos va a funcionar. A diferencia de la 3.2 a la 5000, aquí no necesitamos hacer el proceso que nosotros les comentamos, sino simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar el programa. Cuando nosotros ejecutemos el programa, nos va a pedir todo y nos va a aparecer una opción que si dice sobreescribir información o si queremos desinstalar o si queremos hacer algo más. Entonces, digamos que ahorita lo que nosotros como fábrica, pensando ya en los clientes, hicimos este proceso como más amigable para ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar anteriormente, pues digamos de eso estar metiéndolo con los servicios, con la variable entorno de Windows, tenemos los problemas de que no podamos que dañemos el software o dañemos nuestras base de datos. Como ustedes pueden ver, aquí nos están diciendo sobre escribir instalación, desinstalar o cancelar. En este caso solo le vamos a dar en sobreescribir información. Bueno, sobreescribir instalación. Entonces él nos va a aparecer su interfaz normal del acuerdo de usuario final, donde va a quedar la ruta de respaldo. Como puede ver, él ya toma la ruta que tiene originalmente la versión 5000. O sea, no la cambia, sino que originalmente la que tiene la deja ahí. Le damos siguiente y le damos en instalar. Como ustedes pueden observar, aquí no nos está pidiendo módulos adicionales. ¿Por qué? Porque ya va a tomar los módulos que ustedes actualmente tienen instalados. Si tienen 2 módulos instalados, le va a tomar 2 módulos. Si tienen todos los módulos instalados, se los va a tomar. Y así sucesivamente. Entonces, digamos aquí, mientras se va descargando, mientras volvemos a hacer este proceso, podemos empezar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda con esto, sí se les agradecería que me lo dijeran. Digamos, ahorita es el momento indicado. Como les comentaba, esto lo estamos haciendo en vivo. ¿Para qué? Para que ustedes vean que el proceso no es complicado,
pero que sí tenemos que hacerlo de forma pulida y de forma delicada. Sí, Camilo, tenemos más preguntas y empezamos con una de Sandro Pinzón, que nos saluda y nos dice productos por diferentes o las licencias por diferentes distribuidor y subdistribuidor por temas de disponibilidad de inventario, ¿con quién se canaliza el soporte? Listo, bueno, obviamente como les comentaba, nosotros pues nuestro pilar son nuestros distribuidores mayoristas. Nuestros distribuidores mayoristas le venden a subdistribuidores, no hay problema. Como les digo, en el caso de que el distribuidor de confianza, de preferencia, no les pueda brindar la información, se nos pueden comunicar en nuestra línea, que es tema de WhatsApp, correo electrónico, llamadas, y nos regalan este ID. Nosotros le decimos a qué distribuidor mayorista corresponde. ¿Para qué? Para que ustedes hagan el proceso. Esto es en cuanto al tema de reset de licencias. Para adquisición de licencias, lo mismo con nuestros distribuidores. También nosotros tenemos nuestros colegas de VIP Ingeniería que les pueden colaborar. ¿Por qué? Porque ellos también están muy metidos en la marca y también tienen relaciones con los distribuidores. Entonces, con ellos también puede ser un tema de mediadores. ¿Para qué? Para que ustedes no se estresen, no digan, no, es que yo adquirí una licencia con un subdistribuidor, después con otro. Entonces, es importantísimo que también ustedes se den cuenta que para el software es una licencia única. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no vas a tener un archivo de licencia que sea visitantes, que otra licencia que tenga de acceso, sino que todos los módulos que ustedes tienen va a llegar en una sola licencia. Entonces es importantísimo que si ustedes tienen una licencia, pero bueno, adquirieron otra licencia, ustedes tienen que pedir lo que se llama una unificación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esas dos licencias que ustedes tienen se vuelva solo una y la instalen en el software. Listo, Camilo. Tenemos otra pregunta de David Hernández y es, si migro del ZK Biosecurity V5000 y lo tengo con una licencia o módulos activados, ¿se conserva la licencia al migrar al BioCB? Esa es una de las que yo les comentaba. Tienen que pedir un reset de la licencia. Los módulos se mantienen, pero cuando ya ustedes vayan a abrir el software, con esto les va a aparecer que la licencia no está activa o les aparece una licencia demo. Entonces, en este caso, ustedes tienen que pedirle el reset o decirle al distribuidor, por favor, yo instalé la versión BioCB Security, por favor, mígremela a esta versión. Entonces, también, digamos, cuál es el tema? Que la licencia esté en garantía. Si la licencia está en garantía, es mucho más fácil, porque es de forma gratuita. Ya si la licencia no está en garantía o ya lleva mucho tiempo con estas versiones, porque bueno, ya lo pueden hablar con el distribuidor pues les va a dar las herramientas, pues ya en tema comercial, ¿para qué? Para solucionarles a ustedes el problema. Pero como les digo, en el caso de que se llegue a cobrar algo es un costo muy mínimo, o sea, no es que sea algo que ustedes lleguen a ser algo exorbitante, sino que solo es como el tema de lo que es la gestión, por decirlo así. Listo, Camilo. Continuamos entonces con Andrés Felipe y nos dice que para migrar la base de datos hay que dejar solo el servicio de SQL. Sí, o sea, el de Postgres como tal. ¿Por qué? Porque desde la 3.2 lo que nos interesa es la base de datos. ¿Por qué? Porque los otros servicios son irrelevantes. Porque toda la información de usuarios, tarjetas, huellas, todo lo que está ahí, pues va a estar en la base de datos. Entonces solo se deja este dispositivo, obviamente este webinar se va a cargar y ustedes ya pueden mirar paso a paso cuál fue el procedimiento que nosotros hicimos. ¿Con qué fin? Con qué fin que ustedes no se pierdan o que digan, no, si yo les presté atención, pero me equivoqué en algún pedacito, ustedes ya pueden ir a nuestro canal de YouTube y este webinar también va a llegar con una documentación adjunta, la cual hecha por mi autoría, ya ustedes la van a tener ¿para qué? Para que ustedes también tengan la confianza de que tienen todas las herramientas para hacer el proceso. Bueno, Jorge Zambrano nos pregunta si es obligatorio hacer el cambio al BioCB, o se puede seguir trabajando desde el Biosecurity V5000 y si va a tener a seguir teniendo soporte sobre la licencia. Bueno, listo, como les comentaba, inicialmente en el webinar les puse cuáles son los requisitos para la migración. Si ustedes no necesitan migrar, el software les va a seguir funcionando. ¿Cuál es el tema? Digamos, por temas de casa matriz, pues obviamente nosotros le estamos dando prioridad a este nuevo software. Digamos, softwares antiguos, se les puede dar un soporte, pero si ya hablamos de personalizaciones, de ya mejoras del software, obviamente estas pues se les va a pedir que sí o sí migren a la última versión. Digamos, más que todo por ese caso. Digamos, más que todo por ese caso. Pero si ustedes tienen su sistema
no hay problema. Nosotros todavía tenemos clientes que usan la versión 3.2.0 y ya hemos tenido desde la pandemia actualizaciones de software, ya estamos con BioCV Security, pero su sistema de acceso sigue funcionando. ¿Por qué? Porque los motores o digamos ya la base del software no se modifica. ¿Sí? Por ejemplo, digamos hay mejoras en seguridad y en todo, pero es que ya son para diferentes sistemas. Entonces, digamos que en estos sistemas, pues si ustedes no necesitan una seguridad del módulo de control de entrada porque solo manejan acceso, pues es irrelevante que ustedes actualicen el software. Además, tengan en cuenta que si van a actualizar el software, les toca actualizar servidor, les toca actualizar licencia y les toca actualizar dispositivos o controladora si llegan a ser muy antiguos. Listo, Camilo. Wilson Antonio nos pregunta si cada licencia es para cada dispositivo o es una sola licencia para todo el software. No, es una licencia para todo el software. O sea, ustedes en el apartado acerca de, nosotros tenemos lo que son las pautas, por decirlo así. Digamos, por ejemplo, control de acceso. Funciona para 5 puertas, 10 puertas, 20 puertas, 50 puertas, 100 puertas. ¿Sí? No es que sea una licencia para cada equipo, sino que es una licencia que tiene un conjunto de cosas. Por ejemplo, nuestra licencia estándar de BioCV Security soporta 5 puertas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos cabe una Invaio 460, que tiene 4 puertas, y un Speedface B5L. Ese es, por ejemplo. Bueno, muchachos, aquí también, después de que tengamos una ronda de preguntas, les voy a indicar a ustedes cuál es el proceso para salvar los datos de Visible Live, porque las fotos se guardan diferente a la base de datos. Entonces, ya les voy a explicar. Bueno, en cuanto a las licencias, como le digo, es la misma licencias. Si tienen inconvenientes, nuestros distribuidores cuentan con un cuadro que nosotros ya hemos realizado. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo se maneja el tema del licenciamiento del software. Luis Eduardo y nos pregunta si se puede pasar a la versión UE5000 al BioCV y que si tiene que hacer la migración en el intermedio. Listo, no, mira. O sea, si ustedes ya tienen la versión 5000, es solo hacer lo que les comentaba. Abren el ejecutable y les va a decir sobre escribir información. Le dan sobre escribir información y ya él automáticamente hace el proceso. ¿Sí? Ese es el tema fácil. Digamos, el tema que se vuelve complicado es cuando esto no funciona correctamente y es ahí donde nosotros con los distribuidores empezamos a revisar. Y en el caso de que no se pueda por X o Y motivo, pues nosotros les damos como diferentes formas para el tema de migración. Sí, pero como les comentaba, la versión de la 5000 a BioCV Security, siempre y cuando se cumplan unos requisitos, se puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué yo coloqué el tema de la versión 3.2? Porque es que hay muchos clientes, obviamente hay clientes que han confiado en la marca por años. Entonces, si ellos quieren seguir con la marca, les estamos como generando esto. ¿Por qué? Porque normalmente era como tienen la versión 3.2, vuelvan a registrar usuarios, pues que yo tengo 4.000, 5.000 usuarios registrados y yo no quiero hacer este proceso, o no lo migran porque les demanda bastante tiempo y no quieren volver como a invertir. ¿Por qué? Porque ya tienen un sistema funcional. Listo, Camilo. Este es de José Gabriel Silva y nos pregunta si hay alguna otra manera para poder recuperar la información o solo con el método que mostraste. No, o sea, digamos que no es tanto de recuperar la información, sino el tema de migrar. Si, por ejemplo, ustedes tienen problema con que el software no les abre, pero la base de datos está corriendo, lo que es nuestros distribuidores ya cuentan cómo hacer el proceso de restauración, de backup de base de datos, pero eso, digamos, ya lo miramos. O sea, esto, digamos que ya es un poco diferente a lo que nosotros queremos explicar. Luego, tal vez en otro webinar, en el caso también, sí les pediría a ustedes que después del webinar, si quieren que nosotros hablemos de otro tema, nos lo dejen ahí en la caja de comentarios. Eso sí es importante para nosotros. ¿Para qué? Para empezar a diseñar esas herramientas para que ustedes tengan como el conocimiento o tengan por lo menos la guía de qué es lo que ustedes necesitan y con mucho gusto nosotros lo hacemos. Listo, tenemos entonces la siguiente que es de David González y nos pregunta si las controladoras Invaio Pro son compatibles con este software. Sí son compatibles, David. Igual, saludos a ti, que es uno de nuestros integradores que consume mucho de la marca ZK. Lo importante que es el firmware. O sea, digamos, en la ficha técnica te dice más o menos cuál es la versión de firmware que funciona en estas controladoras. Por ejemplo, a partir del firmware del 2018 en adelante, las controladoras van a funcionar. Si tienen un firmware anterior, ya debemos actualizarlos. Obviamente ya esto lleva un costo y demás, pero pues esto se puede hablar dependiendo de los proyectos que ustedes tengan.
Listo, entonces tenemos también José Luis Gutiérrez, nos pregunta si es recomendable instalar BioCB Security en un nuevo proyecto. Sí, ahorita las licencias que están generando nuestros distribuidores es a través de BioCB Security. Las versiones que nosotros colocamos son versiones estables, no son versiones de prueba, no son demos, no son beta, como lo quieran llamar, sino que ya son versiones estables, que ya son testeadas directamente por casa matriz. Ya hemos tenido varios proyectos instalando BioCB Security. Como les decía, es un software bastante modular, entonces ustedes no tienen que instalar todos los módulos, sino solo los módulos que ustedes necesitan. Listo, Camilo, también. Iván Alfonso nos pregunta qué sucede en el caso de las API. Bueno, listo. El caso de la API, toda la información se va colocando. ¿Por qué? Porque es el tema de sistemas. Obviamente, aquí lo que nos interesa es la licencia. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Si nosotros hacemos un reset de la licencia, el token de la API puede cambiar, pero solo cambias el token. Obviamente, también nos toca mirar si están de versión 5000 a BioCB Security, no hay como un cambio muy grande, pero si estás de la 3.2 a la 5000, sí nos toca mirar. ¿Por qué? Porque también una de las mejoras que tiene BioCB Security son con los temas de la API, que ya o contiene más información, o ya ustedes pueden hacer un tema de personalización directamente con casa matriz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Pero con la API lo más probable que pueda es que les cambie el token. Entonces, si llegan a cambiar el token, ustedes lo único que hacen es volver a tomar el token anterior o el nuevo token y colocarlo a su sistema. ¿Para qué? Para que vuelva a retomar la conexión de la API con el software que ustedes tienen. Listo, Camilo. Tenemos acá un caso puntual de Elber Tenorio y nos dice que hizo una instalación desde cero del CB Security. Al iniciar el programa, los servicios estuvieron parados. Esperé y lo inicié mucho tiempo después. Iniciaron los servicios y me abrió el localhost. Sin embargo, al poner las credenciales, los servicios se pararon de nuevo y no volvieron a arrancar. Si hay una solución que le puedas ofrecer ahí. Listo, bueno, mira, normalmente todos los temas de eso es por el sistema operativo. ¿Sabes? Nos toca revisar. ¿Por qué? Digamos, ahorita, como yo les comentaba, ahorita yo estoy haciendo el proceso en una máquina virtual. ¿Sí? O sea, estamos haciendo todo el tema de esto en una máquina virtual, como pueden observar en esta pantalla. Aquí todos los sistemas están en ejecución. Lo que nosotros podemos ofrecerles como una revisión, decirle a ustedes, en el caso de que haya que formatear el computador, se podría formatear o ver cuál es la razón, porque puede haber un firewall, puede haber un antivirus, puede haber un anti-tracker, o puede que también algunos antivirus ya utilizan métodos de encriptación como el Advanced Encryption Security, entonces que necesitan el número de hash. Bueno, pueden ser muchas cosas que pueden tener ahí, pero entonces lo podemos revisar, pero como pueden observar, pues BioCB Security ya es un software robusto, es un software estable que en este momento está operativo. Sí, normalmente estos casos se refieren o al servidor o a alguna limitante que lleguen a tener con el inicio de sesión o por el sistema operativo. Listo, Camilo, tenemos más preguntas, pero si quieres continuamos con el webinar. No, listo, dale, entonces ya permíteme un momento. Entonces, bueno, listo, ya una vez que ya nosotros instalamos esta versión, entonces como pueden observar aquí ya tenemos lo que es el ZK BioCB Security. Entonces, como les comentaba, ya una vez que carguen todos estos servicios, pues igual ya démosle un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque este software ya es un poco más pesado. Entonces, si quieren, mientras van cargando los servicios, podemos seguir generando el tema de preguntas. Si llega a tener ya alguna duda, alguna inquietud, pues nosotros aquí los vamos a resolver con muchísimo gusto. Listo, Camilo. Entonces continuamos con una de José Ludwig y nos dice que este software me funciona dentro de una red VLAN con IP dentro del rango de una VLAN. O requiero una IP pública para el servidor cuando tengo equipos diferentes en diferentes lugares. Bueno, BioSecurity, sea sus versiones 3.2, 5000 BioCB Security, tiene plataforma web servidor. O sea, ¿qué quiere decir? Que soporta plataformas WAN. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ustedes lo pueden usar sin necesidad de Internet, que esa es una de las ventajas que tiene nuestro software. Nuestro software no requiere acceso a Internet para operar. ¿Por qué? Porque todo lo que es el tema de la interfaz y todo se carga dentro del servidor y utiliza recursos del servidor para operar correctamente. Si ustedes ya están en otra parte, si el servidor está en otra parte con los equipos y demás, ahí sí se hace requeriente. O que ustedes utilicen una VLAN que esté en el mismo segmento de red que tenga conexión con los equipos o colocar lo que es una IP pública. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los equipos que tengan conexión a Internet se puedan conectar a esa IP, como ya hemos tenido muchos de los proyectos exitosos con nuestros clientes que ya lo han hecho así.
Listo, tenemos otra pregunta de David González y es ¿en dónde se puede encontrar ese listado del firmware que deben tener los equipos para funcionar con el CB Security? Listo, entonces acá permítanme un momento, les voy a hacerles la muestra de lo que nosotros tenemos aquí en nuestra página de Zcateco Colombia. La lista se llama la lista, el Hardware Suggestion List del ZK BioCB Security. Entonces, si quieren, permítanme un momento. Les voy a mostrar acá una lista para no tengan que hacer el proceso. Ya permítanme un momento. Entonces, digamos que estas listas de hardware sugerido, una de las ventajas que tienen es que ya ustedes van a la fija. Ya saben qué equipos van a funcionar, cuáles son los equipos que nosotros como fábrica vamos a soportar. ¿Por qué? Porque normalmente los inconvenientes que se presentan es a través de lo que es la versión de firmware. Digamos aquí ya les muestro lo que es la lista. Entonces acá ustedes ya pueden mirar. Entonces, ¿cuál es el tema? Controladoras, versión de firmware. Dispositivos standalone, versión de firmware. Lo que es Face Depot, o sea, digamos todos los equipos como tal, nos va a decir cuáles son las versiones con las que se manejan correctamente. ¿Por qué? Porque pueden haber los casos de que haya, y ya hemos tenido, por ejemplo, digamos con las controladoras, acá nos parece que debe ser del firmware del 2021, pero con las 2019, 2020 funciona sin problemas. ¿Qué es importante? Que no sea un número tan antiguo. Para evitar qué? Problemas en la sincronización de usuarios, problemas con el tema de niveles de acceso, que la información se esté enviando, que las puertas abran correctamente, entre otros. Pero como les comentaba, la idea de la migración es si ustedes van a adquirir unos equipos nuevos. Igual la presentación que yo tengo se las voy a subir a ustedes para que miren si es viable o no hacer la migración. O sea, no es hacer la migración por migrarlo, sino que van a tener mejores funciones. De lo contrario, la migración que ustedes van a hacer es el mismo software, o sea, es como las mismas funciones, pero en diferente carcasa, por decirlo así. Tenemos otra pregunta de Iván Alfonso y es si hay una integración con un software de un tercero, ¿se mantiene al migrar a la nueva versión? Bueno, aquí sí tienen que mirar esto porque es dependiendo del tipo de integración. Si la integración es a nivel de base de datos, las bases de datos van a cambiar de nombre, van a cambiar de ubicación. Entonces es importante que eso lo revisen inicialmente. Porque normalmente las integraciones, si estamos hablando de API, ya vemos que el token sí va a cambiar cuando ustedes hagan el reset de la licencia. Si ustedes tienen la integración a nivel de base de datos, obviamente el cambio más grande que ustedes van a tener es que las bases de datos van a cambiar de nombre, van a cambiar de instancia, entonces se puede que desconectar con la integración que ustedes tienen. Que si ustedes tienen una tabla que se llama ACC Transaction, puede que esta tabla haya cambiado de nombre. ¿Para qué? Para darle como un mejor orden al software a nivel de arquitectura. Entonces, eso sí se tiene que revisar inicialmente. Como les decía, la idea es que ustedes pueden sacar los backups y hacer la prueba que yo estoy haciendo en este momento en otro computador. ¿Para qué? Para validar si les funciona o no les funciona. Listo, la pregunta de Carlos Sánchez y también es si se puede trasladar la licencia de un PC a un servidor y qué pasos debe seguir. Listo. Para cambiar la licencia, eso es con el tema del reset de licencia. A ustedes una vez que se hagan el tema de reset de licencia, ya ustedes pueden tener lo que es el computador como tal. Entonces, bueno, permítanme un momento. Aquí ya es, digamos que esta versión del BioCB Security no me está cargando, que es una de las cosas que yo les comentaba que se iban a hacer. Pues es que es importante siempre tener todo el tema de backup. ¿Por qué? Porque si no tenemos el backup, simplemente pues vamos a tener problemas al momento de hacer la ejecución del programa. Tenemos otra pregunta de David González y es si el firmware que tiene el equipo requiere actualizar. ¿Eso lo podemos hacer los integradores o se debe gestionar con el distribuidor? No, eso se debe gestionar con los distribuidores. ¿Por qué? Todos nuestros equipos cuentan con una licencia interna, lo cual es, pues, se liga el número de serial. En el caso de que ustedes lleguen a hacer este proceso, pueden ocurrir el tema de que las controladoras se actualizan, pero de leer huellas, de leer tarjetas, dejan de enviar información. Entonces, esta información como tal, si la manejamos con el distribuidor y directamente con fábrica. Listo, tenemos otra pregunta de Jesús Ramiro y es si tengo el software V5000 instalado y requiero adicionar módulos y migrar al CB, ¿cómo se puede hacer? Listo, como les comentaba inicialmente, se puede sobreescribir la instalación, pero si estos módulos, como tal, por ejemplo, si tú ya tienes la licencia
y vas a seguir agregando módulos, los puedes agregar sin problema. Si ya requieres módulos ya muy específicos o solo que están en la versión BIOS-CB Security, ya sí sería optar por este tema de migración. ¿Sí? Pero como tal no lo necesitan. Si ustedes ya tienen todo el tema aquí, digamos, si ustedes ya tienen todo lo que es las soluciones, pues no es necesario, ¿sí? O sea, se hace como este tema innecesario como tal. Pero si ya ustedes tienen las versiones de BIOS-CB Security, pues no vamos a tener inconvenientes, o sea, no vamos a tener problemas en cuanto a que ustedes puedan agregar dispositivos y demás. José Yamid, y es si las plantillas biométricas de rostro o huella que tienen la versión 3.2, la versión 5000 y posteriormente al BIOS-CB se mantienen o requieren un tratamiento por el cambio de la versión. Se mantienen. ¿Por qué? Porque, digamos, el software solo hace el tema de gestión. ¿Por qué? Porque normalmente la información, una de las cosas que nosotros podemos revisar es, por ejemplo, una controladora que esté en la 3.2, tú la puedes mover a BIOS-CB Security si tienen el firmware reciente y la información que va a quedar adentro va a ser la misma. Entonces, llámese plantillas biométricas de reconocimiento facial, números de tarjetas, huellas, versión 10.0, que es importante ver que todo tema de huellas tienen lo que son unas versiones 10.0. Para equipos que son supremamente antiguos, pero es que estamos hablando ya de la primera versión de ZK Biosecurity que fue lanzada en el país, que ha sido como la versión 3.0.0. Eso sí tienen otro tipo de algoritmo, pero ahorita desde la 3.150 a la 3.2 no hay problema en cuanto al tema de plantillas. Listo, tenemos también otra pregunta de Carlos Sánchez y es si para hacer la reinstalación a un servidor, ya que la licencia fue instalada en un PC de recepción, hay muchos problemas, ya que este usuario, ya que por el usuario se apaga constantemente. Bueno, listo, digamos el tema es si si el computador que están manejando normalmente tiene que ser un servidor. Si ya es un tema de recepción, pues es a través de la dirección IP y el puerto. ¿Qué es lo importante o cuál es como la premisa que tiene que eso? Hacer el backup. ¿Por qué? Porque puede en estos momentos a ustedes el software no les funcione o la migración no queda bien. O puede ser también por la versión que se esté manejando, entre muchas otras cosas más. Entonces, digamos que ¿cuál es mi sugerencia? La sugerencia es que ustedes siempre hagan un backup en el caso de que no llegue a funcionar, como está ocurriendo en este momento, eh, ya ustedes puedan volver a revertir y volver a hacer este proceso. Adicional, también nosotros estamos generando lo que es una documentación necesaria con unos videos interactivos de la versión de digamos, de versiones de migración. O sea, ¿esto qué quiere decir? Digamos, en este caso, si yo llego a instalar BIOS-CB Security y no me funcionó, entonces vamos a hacer lo que es un video para que ustedes sepan cómo afrontar estos inconvenientes. Listo, tenemos otra pregunta de Cristian Carvajal y es qué avances hay para hacer marcaciones remotamente desde la app para control de acceso y o tiempo y asistencia. Bueno, listo. Esto ya también lo tenemos en un módulo, que es nuestro módulo de autogestión. Ahorita digamos que esto ya nos toca hablarlo con los temas de nuestros comerciales. ¿Por qué? Porque llegamos que ya en base a los requerimientos que nos están pidiendo los usuarios, nosotros estamos generando cierta documentación. ¿Para qué? Para que el software se vuelva un poco más robusto o que ustedes tengan como más herramientas en cuanto a temas comerciales con el fin de que ustedes puedan eh, digamos, como vender estas soluciones o ya tener unas funciones mucho más robustas. Listo, tenemos otra de David Ruiz y es si para usar HTTPS aparte de la red, el biométrico también debe ser compatible y cómo puedo ver si es compatible. Bueno, normalmente todos nuestros equipos, o sea, esto es en cuanto a la línea Green Label. O sea, la línea Green Label no tiene soporte HTTPS incluido. O sea, la función HTTPS siempre termina siendo una función opcional. Entonces, al llamarse una función opcional, pues esto está ligado a una cotización. Si ya ustedes utilizan dispositivos de Visible Light como estos simplemente tienen un interruptor que les dicen cuándo activar el HTTPS y cuándo no, que es nuestra tope de gama, que es lo que es la Visible Light. Listo, Camilo. Tenemos otra pregunta de Ronald Rincón y es, cuando tengo activo el módulo de visitantes, se realiza la migración, el registro de las fotos de los visitantes, ¿también se guarda o se pierde?
Eso sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que se guarda acá, o sea, digamos aquí la ruta que se va a guardar ahora, lo que es el Biosecurity, se guarda en esta ruta que aquí les voy a mostrar. O sea, digamos, aquí va a quedarse todas las fotos de los visitantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto ya no es base de datos, esto ya es el software como tal. Si yo hago la migración, si yo cambio de software y llega esta carpeta y no me presenta el link, o sea, si no llego a copiar estas carpetas que llegan a estar acá, simplemente me va a pasar el problema de que las fotos no las voy a poder ver. Es como si la información se me perdiera. Entonces, como les comentaba, en la documentación que les voy a dejar, les voy a indicar como los pasos también para el tema de cómo recuperar la información, qué se debe hacer, entre otras cosas. ¿Listo? Bueno, digamos que con el tema de BioCB Security, aquí les voy a pronto hacer un video. ¿Por qué? Que la versión que yo estoy usando acá es la versión 5.1. Ya aquí hablando con mi compañero, la versión más actual es la 5.2, la cual nosotros recomendamos que ustedes manejen. ¿Con qué fin? Con el fin de que no lleguen a tener problemas de que cuando hicieron la migración o cuando ya nosotros estemos terminando, que el sistema no llegue a funcionar, no tengamos el problema de que no se esté solucionando el tema de las bases de datos. Tenemos una última pregunta de Cristian Romero y es si el software es licenciado, no hay que hacer algo adicional para la migración. No, como les comentaba, los softwares son licenciados. Todo lo que es ZK Biosecurity, ZK Biosecurity versión 5000 y BioCB Security son licenciados. Entonces, obviamente, digamos que el tema de la migración no va a tener ningún problema, siempre y cuando ustedes tengan la licencia. Obviamente toca pedir el reset de licencia con el fin de que ustedes gocen de las nuevas configuraciones que tengan lo que es este software. Adicionalmente, digamos, si ya ustedes estén en requerimientos de migración, nos podemos mirar con el distribuidor. En el caso de que llegue a haber algún problema o alguna calamidad con respecto a esto, nosotros ya empezamos a revisar lo que es el software, ya empezamos a como a validar, ¿sí? O sea, a validar de que ya la información quede bien. Entonces, digamos que aquí ya mientras tanto les voy mostrando que, digamos, si tenemos acá ahorita un tema de inconvenientes. Digamos, ya lo que es el software ZK BioCB Security, su interfaz va a ser completamente distinta. Entonces ya les voy a mostrar a ustedes cómo es que se va a manejar todo el tema. Y obviamente nosotros ahorita vamos a estar generando, digamos, en el caso de que ustedes quieran algún tipo de capacitación o algo más, nosotros lo vamos a generar con qué fin, con que los proyectos nuevos que ustedes tengan, o si ya hay una base, nosotros podamos recuperar esta base. ¿Por qué? Porque las migraciones en ocasiones tienden a fallar. ¿Qué razones pueden ser? No sé, pueden ser permisos de firmware, permisos de hardware, sistema operativo, integridad de las bases de datos, entre otros. ¿Por qué? Digamos que porque, digamos, en ciertas versiones no está bien estipulado todo el tema de la migración y ahorita con lo que es nuestros nuevos instaladores y demás, nosotros ya podemos tener como más seguridad en cuanto a la migración y pues de nuestra parte, en el caso de pedir ayuda, pues garantizamos de que la integridad de la información no se vea afectada. Listo, no sé si hay algún tipo de preguntas, como pueden ver, pues digamos que ahorita ya el sistema está completamente lento. Entonces, digamos que aquí, pues les digamos que les muestro más o menos cómo es el tema del BioCB Security. Como pueden ver, cuál es la, digamos, la última versión. Nosotros acá estamos manejando la 5.2. Ahorita ya está saliendo la 5.3, pero que esta no lo tenemos es acá para temas de pruebas. Entonces, como les comentaba, temas de acceso, elevadores, como pueden ver, pues ya tienen muchos más eh, lo que son módulos, que eso es a diferencia de lo que tiene la versión 3.2 o la versión 5000. Si ustedes necesitan ver más detalles, aquí pueden tenerlo. Aquí también tenemos todo el tema de lo que es la API, lo que es las aplicaciones. Obviamente, pues aquí ya tenemos muchas más cosas, como lo que ya son mensajes de texto. Obviamente, pues todos estos temas son temas pagos, control de personal, control de acceso clave, escaneos de OCR, impresión de tarjetas, pad de firmas, entre otras cosas. Entonces, como ustedes pueden observar, el procedimiento no es complicado, pero se debe tener cuidado. ¿Por qué? Lo importante de acá son los backups.
En ocasiones ustedes van a tener inconvenientes en cuanto que el software no inicia, que la base de datos. En este caso, si ustedes tienen los backups, con nosotros con mucho gusto los podemos soportar con el fin de salvar la información, o si llega a haber un tema ya un poco más delicado, se puede escalar directamente con China. ¿Qué es lo que nosotros pedimos eso? Que también haya como el tema que ustedes hablen con los distribuidores. ¿Sí? Digamos, hacer los alcances del proyecto. Nosotros normalmente lo que hacemos es pedir copias de bases de datos para hacer los procesos acá en ambientes controlados, con el fin de que si se llega a dañar o llega a pasar algo con la base de datos, pues que el cliente no se vea afectado, sino que nosotros volvemos a hacer el proceso hasta que quede de una manera correcta. Sí, Camila, tenemos otra pregunta, también un caso específico de Ronald, y es, tiene una licencia para 3 equipos adicionales, pero uno de esos se dañó y me tocó cambiarlo. ¿Cómo puedo hacer para activarlo nuevamente, ya que me dice que están todas las licencias activas, o si le toca pedir un reset de la licencia? Tienen que pedir un reset de la licencia con el distribuidor. Listo, tenemos otra de Alexander Zamudio, y es si, cuánto es la cantidad de los usuarios, si son 30.000 o cambió, cómo es en la nueva versión. Bueno, la versión de usuarios es transparente, lo que nos importa es la licencia. En la licencia tú vas a colocar más o menos cuántos van a haber. O sea, digamos, si tú te vas a detalles acá en esta versión de BioCB Security, la versión de personal, por ejemplo, en este caso nosotros lo tenemos solo para 1000 usuarios. Entonces ya ustedes tienen que hablar con el distribuidor de cuánto necesitan, si son 5000, si son 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, hasta 90.000. Pero eso ya es un tema de licenciamiento más no de software. Listo, tenemos otra pregunta de Jorge Molina, y es si las versiones trabajan con computadores Mac. Como les comentaba, todo se maneja bajo plataforma Windows. También tenemos otra de Carlos Sánchez, y es cuántos clientes se pueden conectar simultáneamente al BioCB. Listo, digamos que no tenemos un número limitado de clientes, salvo a lo que es el tema del ancho de banda, aunque este número se puede limitar. Este número se puede limitar a través de lo que es a través de lo que es la configuración del sistema, es decir, cuántas conexiones simultáneas puedes aguantar. Si no, es prácticamente limitado dependiendo de las condiciones de red que ustedes tengan. Listo, Camilo, en el momento ya no hay más preguntas, y para darle un consejo también a todas las personas que tienen como casos muy puntuales, se contacten por favor con las líneas de soporte técnico de Zcateco Colombia para darles como una mejor asesoría. Listo. Bueno, digamos que en este caso no, digamos, no sería más. Agradecemos a ustedes su ayuda, su colaboración. O sea, me gusta mucho que vemos que ya la gente está muy interesada en este proceso. Y en base a esto, pues vamos a crear un video. Vamos a crear un video interactivo con todos los problemas que lleguen a tener. Digamos que en este caso, que si no les llega a iniciar la base de datos, vamos a hacer un video también de cómo volver a arreglar esto, que si el software no le funciona, vamos a dejar esto y lo vamos a empezar a subir a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque ya he visto que es un tema que mucha gente le está interesando, entonces nosotros lo que queremos del área de soporte es que ustedes tengan todas las herramientas para poder hacer estos procesos. ¿Cuál es la idea? Que sean lo más independientes, que ustedes ya puedan hacer sus procesos y si ya tienen algo muy, muy puntual, ya se puedan comunicar con nosotros y con nuestros distribuidores autorizados. Muchísimas gracias a todos. Terminamos con más de 120 asistentes el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en un webinar de BioTime Colombia. Muchísimas gracias.